tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Estamos en la ronda 6. Partida jugada el día de hoy entre el campeón mundial Magnus Carlsen y el retador ruso Jan Nepomniachtchi, ¿no? El día de hoy se ha realizado una partida histórica. Tiene un récord en los campeonatos mundiales. Espero que se queden hasta el final del video para que comentarles ese detalle, ¿no? ¿Cuál ha sido? Porque esta partida es una partida histórica entre todos los campeonatos mundiales de ajedrez. Muy bien. Aprovecho también para invitarlos a suscribirse al canal y dejar sus comentarios sobre qué otros videos quisieran ver, aparte de esta transmisión que estamos haciendo de todas las partidas del campeonato mundial. Muy bien, comenzamos entonces. El campeón mundial que iba con blancas había jugado la primera vez que tuvo las blancas con D4 en la partida 2, y en la partida 4, que también le tocó con blancas, jugó E4, ¿no? Así que había expectativa para ver si jugaba de repente una apertura inglesa o repetía alguna de las jugadas anteriores. Bueno, el campeón mundial decide abrir con D4, caballo F6 del retador, bueno, lo jugaba normal, caballo F3, hay que tomar en cuenta que la primera partida que jugó él con las blancas, el campeón mundial Magnus Carlsen, jugó C4, que es la jugada principal. En esa partida juega caballo F3, bueno, puede transponer, D5 de Nepomniachtchi, G3 del campeón mundial, y esta es una jugada ya muy poco frecuente en la posición, ¿no? Las jugadas naturales en esta posición, por ejemplo, podrían ser C4, otra jugada alfil F4, pasando a posiciones del sistema Londres, pero opta por la jugada G3, ¿no? Lo que es importante tomar en cuenta que hasta ahora el retador ruso había demostrado en las 5 primeras partidas estar muy bien preparado, ¿no? Entonces Magnus Carlsen en esta partida sale a tratar de esquivar la preparación del retador. G3, E6. De paso que también lo puede invitar a jugar unas posiciones estilo Grunfeld. Por ejemplo, después de G6, alfil G2, alfil G7, en rock. Pero el retador decide mantenerse en su preparación para este match. E6, alfil G2, alfil E7, en rock. Bueno, pasamos a una posición de apertura catalana después de la jugada natural C4, ¿no? Pero con lo cual llegaríamos por transposición de jugadas a la segunda partida que se dio en el match por el título mundial, ¿no? Sin embargo, para esta partida el campeón mundial opta por la jugada B3, una jugada menos frecuente también. C5 del retador ruso, peón por peón, alfil por C5 y C4, ¿no? Esta jugada es novedad, estamos en la jugada 7 y ya está, el campeón mundial está aplicando una novedad teórica. Es una jugada que parece rara, ¿no? Porque después de, por ejemplo, peón por peón, si capturamos peón por peón, bueno, las blancas quedarían con este peón aislado, ¿no? Pero vamos a ver qué idea tenía Magnus Carlsen, que simplemente jugó dama C2. Ahora no se puede capturar el peón de B3 porque el alfil estaría indefenso. Por eso el gran maestro ruso jugó dama 7, protegiendo el alfil. Caballo B2, ojo que sigue sacrificando el peón de B3. En el caso de ser capturado, por ejemplo, con el movimiento C por B3, bueno, seguiría caballo por B3 atacando el alfil con dos piezas. Luego que el alfil se retire, por ejemplo, caballo 5, y las blancas tienen un juego cómodo, ¿no? Su caballo en el centro del tablero, el alfil tiene la gran diagonal, y luego jugarán un alfil en B2 con buena posición, ¿no? Las computadoras avalan este sacrificio, ¿no? La posición la dan como equilibrada, ¿no? Entonces, bueno, la partida, el gran maestro ruso jugó simplemente caballo C6. Bueno, en la partida siguió caballo por C4, B5 atacando el caballo va a la casilla central E5, caballo B4 atacando la dama. Bueno, la dama se retira en la casilla
B2. ¿Qué pasaba si la dama se iba a la casilla B1? Era muy incómoda la jugada alfil B7 con idea de alfil E4 atacando a la dama, y la dama no tenía, tendría que ir a B2. Entonces, por eso directamente la dama se fue a la casilla B2, que parece un poquito rara, porque cuando uno juega B3, normalmente lo que quiere es sacar el alfil a esa casilla, pero dadas las circunstancias, bueno, la dama va a B2, alfil B7, A3 atacando el caballo. Obsérvense cómo las dos piezas negras más activas, el caballo y el alfil, el campeón mundial va a hacer que se retiren de sus activas ubicaciones, ¿no? Por ejemplo, A3 ataca el caballo tiene que retroceder, y caballo D3, ¿no? Atacando el alfil se retira a la casilla B6. Alfil G5, atacando el caballo con dos piezas, con el alfil y con la dama. Bueno, acá el retador juega simplemente, desarrolla su torre a la columna abierta, torre D8. El campeón mundial juega alfil por F6, ¿no? Cambia el caballo. Y acá hay dos opciones, ¿no? Se puede capturar con peón o con dama. La jugada más natural en este tipo de posiciones es capturar con dama, porque en el caso de que las blancas, como parece ser, van a doblar peones, generalmente se suele preferir este tipo de posiciones sin damas, ¿no? Dado que el rey negro va a quedar expuesto, al no estar la dama blanca va a ser más difícil atacarlo, ¿no? Pero en este caso, el gran maestro ruso optó por la jugada de captura con el peón G, ¿no? Ni mantener las damas en el tablero. Seguramente porque había en sus cálculos estaba la siguiente idea, ¿no? Después de estos cambios de piezas, cambio de caballos y cambio de alfiles, ojo, hay que tener en cuenta que la dama ahorita, por ejemplo, está atacada y debe irse a la casilla A2 porque este peón está atacado también por la dama, ¿no? Por la dama negra. Entonces tiene que ir a la casilla A2, que es una casilla un poco extraña, pero es algo momentáneo, ¿no? Se cambian los alfiles, dama jaque, una idea muy típica, ¿no? La idea de cambiar el alfil del fianchetto y luego tomar esa diagonal con la dama, y la dama se activa a la casilla E4, ¿no? Estamos pasando a una posición desequilibrada en la que las blancas tienen un caballo, las negras tienen un alfil, pero las blancas tienen mejor estructura de peones, ¿no? Las negras tienen su estructura de peones más debilitada, sobre todo esos peones, ¿no? Muy bien. La partida continúa, dama C2, A5, torre D1, las blancas terminan de desarrollar sus piezas, las negras mejoran su rey, las blancas van sobreprotegiendo, por ejemplo, el peón D2, la torre sobreprotege el peón D2 y la dama también, recubriendo todo. Torre C8, ¿no? Acá el retador, gran maestro Yang Nepomniachtchi, le da la posibilidad al campeón mundial de cambiar su dama por dos torres, ¿no? Una decisión tal vez algo arriesgada, porque pudo haber hecho, por ejemplo, una jugada como F5 tranquilamente, pero optó por esta jugada torre AC8 y Magnus Carlsen aceptó el desafío de entrar en esta posición, ¿no? En la que es de desequilibrio material de dos torres contra una dama, ¿no? Las dos torres todavía no están coordinadas, la dama negra se encuentra ubicada en una buena casilla, el alfil también de D4 está muy activo. Así que bueno, vamos a continuar con la partida. La partida siguió dama D5. La dama está atacando, por ejemplo, el peón de B3, B4, A4, fijando el peón en A3 como un posible objetivo de ataque. E3 atacando el alfil se retira a la casilla 5. Hay que darnos cuenta que ese alfil no puede ser capturado porque la torre está indefensa, ¿no? Bueno, la blanca juega en H4, H5, rey H2. La partida, bueno, entra acá en un apuro de tiempo. Hay que recordar que están jugando con control de tiempo en la jugada 40, eso quiere decir que en la jugada 40 se les aumenta el tiempo. Reciben una hora adicional
Y en estos momentos ya estaban entrando en grandes apuros de tiempo, ¿no? En que ya con tenían pocos minutos para hacer muchas jugadas, ¿no? Magnus Carlsen llega a tener un momento 3 minutos para hacer 9 jugadas, ya tenía que jugar con segundos. Ojo que estaban jugando sin incremento, ¿no? Porque el incremento recién llega en la jugada 60. Entonces la partida continúa con alfil b2, acá comienzan a haber algunas imprecisiones, producto del mismo apuro de tiempo, ¿no? Torre c5. Es importante tomar en cuenta que el alfil es, si en el caso de que se capture con la torre, la dama capturaría el caballo, en el caso de que capture con un caballo, la dama atacaría la torre, ¿no? Estas piezas están cubriéndose entre sí, ¿no? Entonces torre c5 del campeón mundial, dama de 6, parece que era mejor dama de 7. Bueno, la partida continúa con torre d1. La jugada más precisa en esta posición, según los módulos, era torre de c, c2, ¿no? Y después, por ejemplo, de alfil por a3, caballo f4, atacando el peón de h5, dama f8, torre c7, rey g8, las dos torres dominan la columna, dama por b4, bueno, y podría haber seguido así la partida, ¿no? Las torres se van activando, atacan el peón de c7, el caballo ataca el peón de f6, y bueno, ¿no? Todavía las blancas estaban mejor en ese final, aunque es una posición complicada. Entonces la partida siguió torre de 1, alfil por a3, torre por b5, dama de 7 atacando la torre se retira a c5. La torre podría capturar también en h5, pero hay que tener en cuenta que esta torre está en el aire, por lo cual las negras podrían haber capturado también el peón de b4, ¿no? E5 es la jugada que hace el retador ruso. Bueno, en esta posición la jugada más precisa es el alfil por b4, aprovechando que no se puede capturar el alfil porque la torre está en defensa, ¿no? Entonces torre c1 podría haber seguido defendiendo las torres ya están defendidas, ahora sí se amenaza capturar el alfil, el alfil se retiraría y bueno, la jugada caballo f4, un ataque al descubierto, se está atacando la dama, se está atacando el peón de h5, y después de dama 7, caballo por h5, por ejemplo rey h6, el caballo regresaría f4 y a3, ¿no? Y el juego está equilibrado, ¿no? Obviamente las blancas tienen un peón, las negras tienen un peón peligroso, pero las torres lo pueden frenar, ¿no? Sin embargo, bueno, lo que hizo el retador fue la jugada e5, torre c2, e4 también parecía en este momento más preciso, dama d4, torre a5 atacando el peón de a4, dama c4, torre por el peón, dama b3. Bueno, dama b3 está haciendo un ataque doble a ambas torres. Entonces la partida sigue torre por y b5, dama b3, torre d2, dama por b5. Bueno, esta es una línea que pudo haberse dado después de la jugada de 4, pero bueno, la partida siguió torre c2, dama d5, torre d2, dama b3, torre a2 atacando el alfil, f5 atacando, e4 atacando el caballo, caballo c5, dama por peón y caballo por e4, ¿no? Llegando a este final, ¿no? Un final nuevamente muy desequilibrado, el caer del peón de e4, los peones negros de f quedan doblados y aislados, ¿no? También tienen otra debilidad en la casilla h5, así que bueno. Ese caballo no puede ser capturado porque las negras capturarían el alfil y luego simplemente doblarían torres contra el peón de a2 y simplemente irían así, ¿no? Doblando torres contra los peones negros, ¿no? La dama no basta para defender la posición, ¿no? Ese final se ganaría fácilmente, ¿no? Simplemente habría que, por ejemplo, doblar las torres contra alguno de los peones y luego se cambiarían esas dos torres por dama y el peón, ¿no? Dama y peón.
pasando un final de reyes con 2 peones de ventaja, ¿no? Entonces ese caballo no se puede capturar. Las negras jugaron dama b3, torre c2, alfil f8, bueno, dejando el alfil en una casilla segura, protegida por el rey, y preparándose para avanzar a 3, ¿no? Caballo c5. Nuevamente a las negras no les conviene entrar en este tipo de finales, porque las dos torres son muy poderosas, ¿no? Y se doblarían, ¿no? Contra los... Pueden frenar fácilmente el peón, y también se podrían doblar contra los peones, a presionar contra los peones enemigos, ¿no? Entonces la partida siguió así. Dama b5, caballo d3, a3, bueno, el peón avanza, protegido por su alfil, desde f8, caballo f4, mirando el peón ya de h5, con ideas, por ejemplo, de en un momento ubicar por la torre de 5, por ejemplo, y atacar con 2 piezas el peón de h5. Bueno, la partida sigue dama a5, torre a2, frenando el avance del peón, alfil b4 atacando la torre se retira, y rey h6, ¿no? Protegiendo el peón, miren, observen cómo las negras tienen protegido su peón de h5, bueno, torre t1. Acá obviamente para intentar ganar este final, las blancas no van a poder ganar este final si no capturan este peón, ¿no? Porque van a tener por lo menos una pieza atada a la defensa de este peón. Entonces comienzan a maniobrar, ya colocan las dos torres presionando el peón de a3, y el campeón mundial, observemos cómo va a maniobrar su caballo por las casillas e2, d4, c2, para que finalmente caiga el peón de a3, ¿no? Observemos, caballo d2, dama e4, bueno, pudo haberse jugado alfil c5 también, manteniendo todavía defendido el peón, pero después de caballo c2, el peón igualmente caía, ¿no? Aunque acá las negras tenían chance de complicar, por ejemplo, con la jugada de f4, un sacrificio de peón interesante para tratar de abrir líneas. En el caso de que nos capturen con el peón de E, dama f3, atacando el peón de f2, que eso es difícil de defender, porque si alguna torre viene, bueno, si por ejemplo se juega torre f1, caería el caballo de a3, ¿no? Y en el caso de rey g1, bueno, el rey quedaría en la diagonal del alfil y se podría capturar dama por g3, ¿no? Y en el caso de que se capture con el peón de g, bueno, dama de 8, aprovechando que el peón quedaría indefenso, ¿no? Entonces era otra manera de jugar. El campeón ruso opta por la jugada dama i4. Y acá Magnus Carlsen hace una jugada interesante, ¿no? Muy. Bueno, acá obviamente ya no tiene como, dada la ubicación de sus torres en estas casillas, no tiene como perder. Las torres defienden, por ejemplo, la casilla f2. El peón está bloqueado, todos tienen una muy buena posición, pero las blancas, pero el campeón mundial sacrifica, ¿no?, su torre por el alfil y el peón para pasar a este final. Bueno, antes primero capturan este peón con jaque y las blancas capturan bueno, las blancas quedan en esta posición, ¿no? La partida queda en esta posición. Hay mucho desequilibrio material, dos torres contra una dama, alfil contra caballo, tres peones, pero los peones blancos están unidos, una sola isla de peones, y los peones negros hay peones doblados y aislados en la columna F, y un peón aislado en H5, ¿no? Mejor estructura, bueno, y tenemos dos torres contra dama, ¿no? Entonces torre A4, amenazando descubiertos, alfil D4, clavando el caballo. Bueno, el caballo se retira con un descubierto porque al retirarse está atacando la dama, la torre está atacando la dama. La dama se coloca en C2 atacando el caballo. Y la torre blanca se va a la casilla 2 defendiendo el caballo, ¿no? Dama B3. Bueno, lo que quedan tocadas las dos torres por la dama. Rey G2, dama de 5 jaque, F3, dama de 1, F4, atacando el alfil se retira, rey F2,
alfil B6 apuntando hacia el peón D3, ¿no? Con el alfil. Torre A1 atacando la dama se retira a la casilla B3, ¿no? Observen cómo coordinan las piezas las negras contra el punto E3, contra el peón de E3. Las blancas lo defienden con torre 4, las negras juegan rey G7, torre 8, F5. Las blancas tratan de coordinar sus dos torres contra el rey y las negras están coordinando sus dos piezas, punto de coincidencia en las piezas en el peón de E3, ¿no? Vamos a ver cómo sigue la partida. Dama B4, torre C8, alfil A5 tratando de entrar por las casillas E1, ¿no? Por ejemplo, se amenaza dama E1 jaque, dice rey F3, dama F1 jaque, bueno, jaque mate, ¿no? Y si el rey se tuviera que alejar, por ejemplo, después de dama E1 jaque a rey G2, bueno, cae el caballo, ¿no? Por eso las blancas regresan su torre a la defensa. Y las negras aprovechan para volver a atacar el peón de E6, de E3. Torre 5, también atacando las debilidades en la posición negra. Entonces es muy importante ver cómo ambos tratan de atacar los peones débiles, ¿no? Dama B3 juega al campeón ruso Yang Nepomniachtchi, atacando el peón D3, esta vez con la dama a lo largo de la tercera fila. Y bueno, ¿no? El campeón mundial hace lo propio, ¿no? Presionando el peón de F5. Bueno, torre 8, dama D5, torre C8. Vuelven las torres a la fila 8. Y bueno, el campeón ruso, el retador al título mundial, activa su dama, ¿no? Por la casilla H1, ¿no? Con ideas, por ejemplo, como dama G2, perdón, dama H2. Torre C1 sacando la dama de ahí. Y torre B1 atacando el alfil, ¿no? El alfil se retira. Torre 7 atacando el alfil. Acá las negras deben jugar con cuidado. Las blancas amenazan con colocar su torre aquí, en la casilla B7. Así que juegan alfil C5 atacando la otra torre. Y después de torre 5, dama D3 contraatacando en la torre se va a B7, dama C2, torre B5 atacando el alfil se retira a B7. Bueno, y acá se entra una línea muy interesante, aunque primero las blancas juegan torre A5, alfil B6, torre B5, alfil A7, entonces se regresa en la misma posición que teníamos hace unas jugadas. Y el campeón mundial opta por la jugada torre por F5, ¿no? Pasando después de dama D3, que ataca el peón de G3, de E3, pasando de forma forzada este final, ¿no? De torre por F7, rey por, torre jaque y torre por alfil, ¿no? Entonces pasamos a un final donde las blancas tienen torre, caballo y dos peones contra la dama, ¿no? Por la dama, ¿no? Torre, caballo, dos peones, es el material que tienen las blancas por la dama negra, ¿no? Aparte, obviamente, hay un peón más por cada bando. El detalle está en que, bueno, los peones están pasados, son peones libres y unidos. Y si bien este final, según los módulos de análisis, jugando a la perfección, esto debería ser tablas, en la práctica es difícil de jugar con las piezas negras, y más aún teniendo en cuenta que ya estamos entrando en la octava hora de juego, ¿no? La partida ha durado muchísimo hoy día, es una partida muy larga. Estaban jugando con poco tiempo y ya muchas horas de juego, ¿no? Entonces, torre A6 atacando el rey retrocede. Entonces acá comienza un juego de maniobras en las que el objetivo es ir avanzando lentamente el peón, ¿no? Acá las blancas deben tener cuidado de que no les hagan un jaque, por ejemplo, aquí, y les lleven la torre, una enfilada. Primero hacen el jaque, entonces, y luego juegan caballo F3, ¿no? Evitando los jaques. Dama B1, bueno, el campeón ruso está intentando siempre complicar la partida. Torre D6, rey G7, torre D5 atacando el peón de H5, dama 2, una jugada que ataca al rey,
ataca el rey a la torre, entonces única jugada, torre de 2, dama B1, la dama se mantiene activa, amenaza entrar por ejemplo por casillas nuevamente con casillas por ejemplo como H2, torre 2, preparando el avance del peón, ¿no? Las esperanzas de las blancas están puestas en el avance de estos peones. Y lo que hace el campeón ruso es, bueno, clavar el peón para que no avance, ¿no? El campeón mundial juega su torre a C2, dama B1, caballo D4 protegiendo la torre, dama H1, bueno, igual amenazando con entrar por la casilla H2, torre C7 jaque, rey F6, torre C6 jaque, rey F7, caballo F3, también cubriéndose los jaques, la dama nuevamente vuelve por el flanco de dama con dama B1, esta vez el campeón mundial juega caballo G5, caballo 6 jaque y caballo D4, ¿no? Cómo se ha maniobrado el caballo para ir preparando el avance de los peones, ¿no? La partida sí vamos a verla un poquito rápido porque son muchas jugadas. Dama B4, torre D1, se ataca la torre se retira. Ahora se cubren con el caballo en la casilla de 2 y avanza el peón, ¿no? Se da acá el primer avance del peón. Ahora ya comienza a avanzar los peones blancos después de muchas maniobras. Bueno, sigue una serie de jaques. Las negras hacen la ruptura H4, se cambian peones y se queda en esta posición, ¿no? Netamente es torre, caballo y 2 peones contra dama, ¿no? La partida, la valoración objetiva sigue siendo de tablas, pero obviamente es difícil defenderse, ¿no? El caballo limita mucho los jaques de la dama y los peones van avanzando, no es fácil la defensa, ¿no? Torre D3, torre F3, la torre se coloca detrás del peón F para intentar avanzar, torre 3 usando la torre como escudo, caballo G3, dama jaque, rey F3, se vuelve a cubrir con la torre, la dama nuevamente clavando uno de los peones para que no avance, pero el campeón mundial maniobra su torre por la quinta fila y logra dar otro avance de peón, ¿no? Nuevamente el campeón ruso y aspirante al título mundial sigue jugando mucho con las clavadas, ¿no? En este caso deja clavada la torre, pero Magnus Carlsen poco a poco no va avanzando. En esta posición viene el error, parece ser que la jugada era dama A2, la jugada más precisa, pero el campeón ruso y aspirante al título mundial juega la jugada dama H6, parece una jugada lógica atacando al rey, pero luego de caballo F5, dama H7 atacando la torre, bueno, Magnus Carlsen simplemente avanza su peón. Y acá parece ser que la única jugada que podía aspirar al empate era la jugada dama A7, entrando por ejemplo a molestar por las casillas F2, H2 y tratar de buscar complicar por ahí. Dado que dama por F5 es una jugada perdedora, si bien la torre está en defensa no se puede capturar porque viene este ataque doble. Y bueno, la mejor jugada era dama E7, ¿no? Entonces, pero la partida siguió con dama G6. Bueno, la dama está atacando la torre, está atacando el peón. Pero Magnus Carlsen sigue, en este caso ya no regala la torre, está regalando el peón de E6, que tampoco puede ser capturado porque después de dama por E6, caballo G7, se llega a un final ganador. Después de las simplificaciones. Entonces la partida sigue rey D8, escapando con el rey, y luego de F5, dama G1 y caballo G7, el retador ruso pierde la partida, abandona, dado que, bueno, después de los jaques el rey se va a terminar escondiendo por la casilla G8 y simplemente el peón de E6 terminará coronando, ¿no? Una gran partida que ha batido el récord de la partida, ha pasado a la historia como la partida más larga de un campeonato mundial. Ha batido el récord que la tenía la partida de Karpov con Kornosh en el año 1978, la quinta partida de ese match por el título mundial. Ha sido batida en esta oportunidad 136 jugadas. Y ahora Magnus Carlsen toma la delantera del match. Vamos a ver cómo reacciona el retador ruso.
seguirá jugando de manera sólida o se sentirá obligado a arriesgar. Lo veremos próximamente en estas dos partidas que tenemos los días de mañana, sábado y domingo, ¿no? Bien, conmigo ha sido todo por hoy. Hasta un próximo video. No se olviden de dejar su like, suscribirse y compartir el contenido.